Bueno, hemos tomado este pasaje del libro de Daniel para hablar bajo el tema las convicciones que deben gobernar a un cristiano. Amén. Las convicciones que deben gobernar a un cristiano. Amén. ¿Por qué quiero hablar de las convicciones, hermano? Porque las convicciones son las que nos definen a nosotros quiénes somos. Amén. Y hoy precisamente mucho pueblo cristiano ya no se mueve por convicciones, sino más bien se mueve por emociones, o podríamos decir se mueve por preferencias. Usted sabe que estamos viviendo una época donde hay iglesias por doquier, amén, donde hay iglesias a la carta, si así lo podríamos decir, y la persona realmente ya no se basa en las verdades bíblicas, sino más bien en lo que siente dentro de sí. Y según lo que sienta, entonces allí es donde quiere estar. Pero es una manera equivocada de pensar. Un verdadero cristiano, un verdadero hombre de Dios y una verdadera mujer de Dios se debe mover por convicciones establecidas según la palabra del Señor. Amén. Con tanta secularización de sectas, de movimientos religiosos, hoy en día, usted sabe, se han levantado movimientos religiosos aquí y allá, donde unos dicen una cosa, donde otros dicen otra, y muchos corren de aquí para allá, como dice la palabra. Hay muchas personas que son de doble ánimo, y la palabra, la escritura dice que las personas de doble ánimo son inconstantes en todos sus caminos, porque cuando Dios nos llamó, nos indicó a través de ese llamamiento que debemos seguirle a través de lo que la palabra de Dios nos dice, no según lo que nosotros sentimos o lo que nosotros percibimos. Amén. Porque hay un gran problema que estamos viendo en el mundo cristiano, y es ese, que la gente se está moviendo más por preferencias. No, a mí me parece bonito allí, a mí me parece bonito aquí, y eso es lo que sin darnos cuenta muchas personas están dejando que el enemigo meta eso dentro de sus mentes, y eso se llama humanismo, porque el humanismo tiene que ver con que yo me sienta bien. Si yo me siento bien allá, pues allá sigo, no importa lo que hagan en ese lugar. Pero aquí en este lugar, por la gracia y misericordia de Dios, nos movemos es por lo que la palabra dice. Amén. Y esa es la convicción que nosotros tenemos, la convicción más segura, la palabra profética más segura, es este libro, este mensaje que Dios nos ha dejado. Tanto que la escritura dice que si se apareciera un ángel del cielo y dijera algo diferente a lo que está establecido aquí en su palabra, en su escritura, dice la palabra, sea anatema, no le creáis. Porque los hombres hoy en día dicen una cosa, mañana dicen otra, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Cielo y tierra pasará, pero esta palabra permanecerá para siempre. Y es necesario, como dijo el apóstol, que a ella estemos ahí atentos. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Y he tomado precisamente el libro de Daniel y a estos personajes, porque a través de ellos vamos a aprender lo que es vivir realmente con convicciones firmes en Dios. Amén. Como esa ancla inamovible cuando hay una gran tormenta. Amén. Así es que Dios quiere que usted y yo estemos firmes en medio de los problemas, en medio de las luchas, en medio de lo que aparezca, en medio de este mundo tan lleno de maldad, de pecado. Dios quiere que permanezcamos firmes y fieles, que no nos dejemos mover como esa ola que dice la palabra, que es llevada de un lado a otro. Amén. Si nosotros realmente queremos vivir para Dios, queremos hacer su voluntad, tenemos que obedecer a su palabra. Amén. Firmemente a esta palabra que Él nos ha dejado. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos que nuestras convicciones revelan lo que para nosotros es importante. Amén. A pesar de que vivimos en un tiempo en que las personas se rigen por sus preferencias, como dijimos, por sus emociones, nosotros debemos tener convicciones bíblicas, con bases bíblicas que nos arraiguen a Dios, a su voluntad y a lo más importante, al plan de Él para nuestras vidas. Amén. Vamos a mirar qué es una convicción, hermanos. Una convicción es una creencia fundamentada en la verdad de la palabra de Dios. Es la seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa. Amén. Quiero que tenga en cuenta ese significado. ¿Qué es una convicción? Es una creencia fundamentada en la verdad de la palabra de Dios, no en el pensamiento humano. Amén.
no en el pensamiento del hombre, porque la Escritura también dice que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, y nuestros caminos son sus caminos, amén. Porque nosotros vivimos según nuestros pensamientos, vivimos según nuestros caminos, pero esos caminos eran equivocados, amén. Esos pensamientos eran equivocados. Tal vez nos parecía que era un camino derecho, pero ¿qué dice la palabra? Que su final es camino de muerte, amén. Entonces, cuando nos apartamos de lo que dice la palabra y cuando pensamos o empezamos a hacer lo que nosotros pensamos, lo que nos parece, según nuestro sentir, ahí es cuando caemos en el error, amén. Muchos ya no están con nosotros por eso, porque muchos decían, uy no, pero es que tal vez en este lugar es un lugar donde se predica muy fuerte, amén, donde hay mucho legalismo, donde esto, donde aquello, y no, a mí no me parece más bien allí que hay más libertad, que ahorita en esta época tal vez nos dejan tomarnos un vinito, nos dejan salir a bailar y hacer toda clase de cosas. Y no es según nuestro pensamiento, es según lo que dice la palabra. Aquí no predicamos según lo que pensamos, hermano, aquí predicamos según lo que la palabra dice. Y damos gloria a Dios por eso, amén. Porque Dios nos ha enderezado, amén. Y necesitamos que nos prediquen la palabra como está escrita, amén. Que no le quiten ni le añadan, amén. Y más en este tiempo difícil en el que estamos viviendo. Como les decía, hoy hay palabra a la carta, es como sentarse en un restaurante y usted puede escoger, allí predican de esta forma, allí predican de esta, allí de esta, allí de esta, pero no es la manera, la palabra es una sola, amén. La palabra es una sola, amén. Y la palabra se debe predicar completa, amén. Por eso es que estamos viviendo lo que se llama la apostasía. La apostasía no es dejar de predicar la palabra, la apostasía consiste en predicar la palabra, pero a medias verdades. Usted puede, los apóstatas que hacen, predican palabra un 90%, buena palabra, y un 10% veneno. Eso es apostasía, porque realmente cuando se predica así es más difícil de distinguir qué es real y qué no es real. Y para que una persona pueda distinguir en lo que es verdadero y lo que es falso, tiene que cumplir una característica, y es volverse un experto en lo que es verdadero, amén. Y precisamente el desconocimiento en la palabra, en las escrituras, es lo que ha llevado a lo que vemos hoy en día, amén. Muchas sectas, muchas religiones, muchos pastores, muchos hombres que dicen ser el Cristo, montan allí una iglesia, montan allí otra, y la gente corre de aquí para allá. ¿Por qué? Por desconocimiento de la palabra del Señor, amén. Hace falta afirmarnos más y más. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues teniendo conocimiento de ella. Jesús dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, pero nosotros queremos estar firmes, amén. No queremos seguir una religión, no queremos seguir un movimiento, no queremos seguir un hombre, sino queremos seguir a Jesús, amén. Él dijo, puesto los ojos en mí porque soy el autor y consumador de la fe. Aquí predicamos a Cristo, aquí predicamos esta palabra, amén. Y lo hacemos porque le amamos, amén. No con el deseo de incomodarlo ni de molestarlo, sino porque tenemos un compromiso delante de Dios. El día que nos presentemos delante de Dios, Él nos va a pedir cuentas si realmente expusimos la palabra como era. Y es lo que estamos haciendo, amén. Por eso tomamos a Daniel como ejemplo, porque Daniel y sus amigos fueron hombres de convicción, amén. Cuando uno es una persona que tiene convicciones firmes, tiene que pasar por ese molino, tiene que pasar por muchas cosas, y es lo que vamos a ver, amén. Entonces, lo primero que vemos allí en Daniel, capítulo 1, del versículo 1 al 8, es que Daniel, por mantener sus convicciones, tuvo que enfrentar circunstancias conflictivas, amén, porque hay que pagar un precio. ¿Cuántos saben eso? Vivir para Dios no es fácil, pero es mejor vivir para Dios que vivir para el mundo, amén. Muchos equivocadamente dicen, venga aquí a los caminos de Dios, acérquese a Dios porque sus problemas se terminan. En cierto es verdad, pero cierta parte es mentira. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, muchos problemas ya se fueron. Por ejemplo, si una persona era borracha, ya no lo es. Si era adúltera, ya no lo es. Si era mentiroso, ya no, porque eso es lo que hace el Señor. Dios nos cambia. Entonces, ese tipo de problemas ya no los tenemos que vivir.
Ese hombre que llegaba borracho a golpear a su esposa, esa clase de problemas ya un cristiano no lo vive. Pero los problemas normales, los enfrentamientos allí en la calle, en el mundo, porque el mundo nos aborrece, dice la palabra. Desde que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nos constituimos enemigos de Dios, dice la palabra. Amén. Jesús dijo que por causa de Él nosotros seremos vituperados. Amén. El mundo nos aborrecerá. Y el mundo nos va a aborrecer cuando nos mantenemos firmes en lo que hemos creído, en su palabra. Y el ejemplo lo vemos ahí en Daniel. Él enfrentó circunstancias conflictivas. Usted cuando lee el libro de Daniel, usted va a encontrar que él fue llevado cautivo a Babilonia. En esa época había un emperador llamado Nabucodonosor. Y la palabra nos muestra que él pertenecía a una cultura que era la cultura judía, junto con sus 3 amigos jóvenes, que uno se llamaba Daniel, el otro era Ananías, el otro Misael y el otro Azarías. Ellos fueron formados en Israel, una cultura totalmente diferente a la cultura babilónica. Ellos no fueron allí, primero que todo, porque querían ir, sino fueron llevados cautivos en contra de su fuerza, en contra de su deseo. Amén. Y no es fácil cuando a uno lo arrancan a esa edad a la que ellos fueron arrancados de su casa. Ellos fueron en contra de su propia voluntad y eran adolescentes. Llegaron allí y tuvieron que enfrentarse a muchas cosas. Primero que todo, lo que buscaba Nabucodonosor, con todo lo que usted leyó ahí conmigo, al darles una comida diferente, al darles la comida del palacio, el vino del palacio, y al cambiarles sus nombres, era borrar de sus pensamientos su cultura, de su pensamiento su Dios. Ellos tenían una formación de acuerdo a sus principios bíblicos, pero Nabucodonosor, con todo lo que estaba haciendo con ellos, usted sabe que él los colocó a la merced del jefe de los eunucos y les dieron una porción especial, ¿cierto?, de la comida del rey, un vino especial y todo esto, y los empezaron a educar, a formar de acuerdo a la cultura caldea. ¿Cuál era el objetivo? Borrar de su mente a ese Dios. Amén. Y no es algo diferente a lo que nosotros estamos viviendo en nuestro tiempo. Nuestros hijos necesitan ser formados con convicciones. Esta mañana, mientras estábamos allá en cocina, aquí pasaron y oraron por nuestros hijos, ¿cierto? Y hablaron de la importancia que es que ellos sean formados, que nosotros como padres tenemos que tener la responsabilidad de formarlos, de educarlos, de enseñarlos aún desde temprana edad, para evitar que cuando lleguen allá al mundo, pues el mundo los atraiga, los absorba y termine pues llevándoselos, porque eso es lo que muchas veces sucede. ¿Pero por qué sucede eso? Porque nos descuidamos. Como padres cometemos el error y no los formamos adecuadamente como la palabra de Dios dice. La Escritura dice allí en Deuteronomio 6 que a nuestros hijos desde temprana edad debemos hablarle la palabra. No solamente cuando vengamos aquí al culto, sino cuando ellos se levanten, cuando estén sentados a la mesa, cuando se acuesten. Dice la palabra que en todo momento, amén. Cuando los llevemos al colegio, cuando salgamos con ellos a dar alguna vuelta, allí tenemos que siempre estarles dando testimonio de que Cristo es vida en nosotros, que es real, que no es una ficción, sino que realmente Él vive en nosotros y que nosotros vivimos para Él, amén. Porque acá la cuestión no es solamente decir, sino que las cosas en nosotros sean manifiestas a través del testimonio, porque del dicho al hecho hay mucho trecho. Hay mucha gente que predica pero no aplica, y el evangelio no se basa solamente en predicación, sino en nuestros actos. Jesucristo lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué sucedió aquí con Daniel? A pesar de que Nabucodonosor quiso borrar de sus mentes, de sus pensamientos, la formación que ellos tenían, no logró hacerlo. Fíjese que lo primero que hizo Daniel fue rechazar eso. ¿Por qué? Porque en él ya había una formación y él sabía quién era su Dios, él sabía en quién él había creído, amén. Yo creo que nosotros sabemos en quién hemos creído, pero es triste que hay mucho pueblo de Dios que no sabe en quién ha creído, amén. Que llega otra persona con otra palabra ahí humana y salen corriendo hacia ese lugar. Entonces uno se pregunta en quién han creído todo ese tiempo que permanecieron ahí recibiendo palabra. ¿Qué pasó con ellos? Pues simplemente no eran de nosotros, hermano. Amén. Estos jóvenes habían sido formados como Dios lo dice en su palabra.
Yo ya lo he explicado muchas veces y aquí otras personas también han hecho lo mismo. Un niño judío desde temprana edad era llevado a la sinagoga o en ese caso en la casa del padre se encargaba de instruirlo con la palabra día y noche. A los 7 años un niño judío era conocido como niño de la ley, a los 12 años como usted conoce la historia de Cristo era llevado al templo y ya tenía la capacidad no solamente de hablar acerca de lo que había estudiado, que era el Pentateuco, los 5 primeros libros de la ley, sino de preguntarle y establecer conversaciones con los escribas, que eran los maestros de la época. Eso fue lo que hacía Cristo. Tenían ya una formación. Por eso es que el pueblo judío es tan cerrado. Usted se pregunta por qué esa gente, a pesar de que han sido perseguidos por muchos años, el pueblo judío duró casi 2000 años exiliado. Usted sabe que ellos perdieron su territorio y duraron 2000 años unos en diferentes lugares, todos esparcidos por todo el mundo. Y después de finalizando la Segunda Guerra Mundial volvieron a ser nación. Y uno se preguntará por qué nunca perdieron su identidad. Precisamente por eso. Porque ellos sí se preocupan por formarlos, ¿sí me entiende? Durante 2000 años y permanecieron con esa identidad que los caracteriza por la formación que se recibe en el hogar. Amén. Y es en lo que nosotros como pueblo de Dios estamos fallando. La pastora decía esta mañana, llegan a la adolescencia y como que se descarrían. ¿Pero por qué se descarrían? Porque no ponemos en práctica lo que Dios dice en su palabra. Si lo hiciéramos, no sufriríamos ese problemita. Estos jóvenes no tenían ahí sus padres, amén. Sus padres, no sé si los asesinaron, no sé si se quedaron allí en Israel. Ellos estaban allí solos frente a una nación diferente, a un imperio diferente, a una sociedad diferente, una cultura diferente. Pero esa cultura pudo moverlos, pudo cambiar su pensamiento. ¿Acaso ellos terminaron adorando a Abel o a Baal en vez de a Jehová? Usted cuando ha leído el libro de Daniel, ¿alguna vez se da cuenta que ellos se postraron ante ese Dios pagano o permanecieron fieles ante su Dios? Permanecieron fieles, hermano. ¿Por qué? Porque tenían firmes convicciones, amén. Y es lo que Dios quiere de usted y de mí, que no nos dejemos mover por las preferencias, sino que estemos firmes en las convicciones, en los que hemos creído, amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces vimos que el parte del proceso de la cultura babilónica consistía en eliminar de sus mentes y sus pensamientos la idea de su Dios por la del Dios pagano Bel, que era el Dios de Babilonia. Entonces vimos que primero le fueron dados privilegios reales para comer de la mesa del rey. También le fueron cambiados sus nombres. Esos nombres que ellos tenían un significado de nombres piadosos por nombres relacionados con el Dios de los babilonios. Vamos a mirar el significado de esos nombres. Por ejemplo, Daniel, su significado era justicia de Dios y se le cambió por Belsasar, que significa uno que pertenece a Bel, que Bel precisamente era el dios principal de los babilonios, que también era conocido en otras culturas como Baal, amén. El otro joven que estaba con Daniel, que normalmente lo llamamos Sadrá, Mesá y Abednego, pero esos eran los nombres paganos. Vamos a darles los nombres que realmente tenían, que era Ananías. Ese nombre significaba Dios es piadoso o Dios es misericordioso. Y ese nombre fue cambiado por Sadrat, que significa mandato de Akú. Y Akú es un dios sumerio que algunas culturas lo describían con un cuerpo de esqueleto y le reconsideraban el dios de la devastación. A Misael, que era el otro joven, que el nombre significa quien como Dios, lo cambiaron por Mesac, que significa quién es lo que Akú es. Y por último Azarías, que significa fuerza de Dios, lo cambiaron por Abednego, que significa siervo de Nego, que es el mismo Nabú, era una deidad del dios Baal, amén. Entonces eso era lo que buscaba Nabucodonosor a través de cambiar sus nombres, amén. Cambiar su pensamiento, quitar de su pensamiento, de su mente todo lo que tenía que ver con Dios, pero no lo logró, amén. Vamos a ver, hermano, qué clase de hombre fue Daniel. Y en un espejo nos vamos mirando cada uno de nosotros. Era un hombre con convicciones, amén. Vamos a ver qué clase de hombre fue Daniel ante todo lo que se tuvo que enfrentar. Primero que todo, Daniel fue un hombre valiente, amén. ¿Cuántos saben eso? Amén. Fue un hombre valiente porque ahí leemos que él decidió honrar las leyes de Dios
antes de comer la comida del rey. Él rehusó comer la comida del rey. Amén. Eso es ser valiente. Amén. Dios quiere valientes. Amén. Ellos pudieron haber perdido sus vidas, pero ellos sabían que si ellos aceptaban ese compromiso los iba a llevar a aceptar otro compromiso. Amén. Por eso nosotros no podemos aceptar los compromisos del mundo, porque a veces a uno se le hace fácil, bueno, esto no es tan malo, voy a aceptarlo, pero ese compromiso lo va a llevar a hacer algo más malo, y ese más malo, algo más malo, cuando usted se da cuenta, está en el mundo, está mundanalizado. Eso es lo que está pasando con muchas iglesias, con muchos concilios. No, a mí me parece que esto no es tan malo, vamos a empezar a hacer cosas nuevas aquí en el altar, a través de la predicación, vamos a poner danza, vamos a poner luces, eso no es tan malo. No, y al otro día empiezan a hacer esto, al otro día otra cosa, y cuando terminan es como el mundo. Amén. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué comunión tenemos nosotros con el mundo? A veces la gente le dice, pero ustedes, ¿por qué son así? Pero es que la palabra de Dios dice que nosotros no podemos imitar las cosas del mundo. Dígame usted, hermano y hermana, si es que las luces, las cámaras de humo, todo eso no proviene del mundo. Eso no lo sacaron de las discotecas, no lo sacaron de bares, de todo eso. Amén. Eso es puro entretenimiento para las personas. ¿Por qué? Porque realmente ellos no tienen convicciones, sino les parece bonito y ahí están. Amén. Cuando no está el Espíritu de Dios, tienen que imitarlo de alguna manera, pero no es lo que Dios quiere. Amén. Entonces vemos que Daniel fue un hombre valiente, pero también fue un hombre de fe. Amén. Porque hay que tener fe para ser valiente. Amén. Hay que tener fe para contrarrestar el pecado. Hay que tener fe para pararse firme en medio de cualquier situación. Amén. Esto no es cuestión mía, no. Hay que tener fe para eso. No solamente hay que tener fe para orar por el enfermo y sea sanado, por el que esté endemoniado y sea libre. No, hermano, hay que tener fe en este mundo. Es necesaria, amén, para estas cosas. La Escritura dice que lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y Daniel y sus amigos tenían fe. Tenían fe porque confiaron que Dios haría posible que la apariencia de ellos fuera mejor que la de los otros muchachos que estaban ahí. Amén. Ellos habían confiado y que su Dios no los iba a dejar en vergüenza. Amén. Y así mismo nosotros debemos confiar. No debemos temer, hermano, porque nuestro Dios es grande. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Amén. Y sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. No nos vamos a dejar que el enemigo nos aplaste. Bendito sea el nombre del Señor. Donde estemos, donde vayamos, en el momento que tengamos que pararnos firmes contra el pecado, contra la maldad, vamos a hacerlo. No nos vamos a dejar avergonzar por el diablo. Amén. Que se avergüence el diablo, pero nosotros sabemos que tenemos un Dios poderoso. Amén. Que Él no nos dejará en vergüenza, hermano, ni en el colegio, ni en el trabajo, donde usted vaya, donde usted esté, párese firme. No se avergüence de que es una cristiana, de que es un cristiano, amén. Porque si nos avergonzamos del Señor, Él se avergonzará de nosotros. Pero si no nos avergonzamos de Él, Él nos dará la victoria, amén. Porque hemos creído en Él, amén. Y el Señor dijo que no temamos, que como Él ha vencido el mundo, también nosotros venceremos, amén. El mundo no pudo con Dios y tampoco podrá contra su iglesia, amén, contra su verdadera iglesia, amén. En medio de todo lo que estamos viviendo, hermano, yo sé que hay tanta maldad y tantas cosas que tenemos que enfrentar día a día. Yo no sé si usted estará pasando por problemas, por luchas, tal vez por su forma de vestir, de hablar, de pensar en esta época, precisamente la que se viene. En su trabajo muchos le invitan, venga, vamos a tomar un trago, usted si es aburrido, lo voy a echar de la empresa porque usted es una solapada porque usted ya ha cambiado. No, párese firme, manténgase firme. Mire que Daniel lo hizo y Dios lo exaltó, amén, porque eso es lo que Dios hace cuando permanecemos firmes en Él. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también que Daniel fue un hombre de humildad, porque Dios quiere que así nos movamos en este mundo, amén, no con altivez de corazón, sino con toda humildad, porque Dios nos llamó fue a servir, ¿no? Gloria al nombre de Cristo. Fíjese que por ser Daniel humilde fue que se ganó el favor de su jefe. No había otra manera de ganárselo. Él no lo conocía, no eran amigos desde la infancia, ni nada de eso. Cayó en gracia, ¿por qué? Porque Daniel era un hombre humilde. Usted cuando empieza a analizar toda la vida de Daniel, él siempre cayó en gracia con la mayoría de reyes. Lo que fue Nabucodonosor, lo que fue Belsasar, lo que fue Darío el persa, con Ciro. Con todos ellos cayó en gracia, ¿por qué? No, con Ciro no estaba, me parece ya, está Darío.
Cayó en gracia con ellos, ¿por qué? Porque era humilde, amén. Y Dios quiere que usted y yo seamos humildes en toda nuestra manera de vivir. Jesucristo lo dijo, sed mansos y humildes de corazón. Esta es una característica de un buen cristiano, la humildad, la sencillez, la mansedumbre, amén. No la altivez, no el orgullo, no la prepotencia, yo soy el más grande, yo soy el mejor, no. Eso aquí no entra, amén. Nosotros estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, pero estamos aquí es para servir, amén. Como Jesús lo hizo, Él nos enseñó eso. Entonces Él se gana el favor de ese jefe con esa actitud modesta, con esa actitud respetuosa, amén. Y le pide pues que le permita, en vez de comer la comida del rey, la porción de la comida del rey, comer verduras y agua, amén. Bendito sea el nombre del Señor. También encontramos que Daniel fue un hombre de principios, amén. ¿Un hombre de qué? De convicciones. Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice, Daniel propuso en su corazón. Una persona de convicción realmente tiene la palabra aquí en el corazón, amén, grabada en su corazón. No solamente la deja aquí en la mente, sino la recibe y la baja y queda escrita ahí en la tabla de su corazón. Y la tiene ahí firme y permanece firme a lo que ha creído, amén. Porque cuando una persona tiene estas características que hemos hablado, siempre buscará hacer la gloria de Dios o buscar que siempre le den la gloria a Dios, porque eso era lo que buscaba Daniel. A través de su vida, él lo único que encontró fue que honraran a Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Fíjese que Daniel y sus 3 amigos llegaron hasta las últimas consecuencias. Leamos allí en el versículo 15 del capítulo 1. Dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Belsasar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Amén. Entonces, él no le importó llegar hasta las últimas consecuencias. Él no sabía el resultado que iba a suceder, pero él dijo, no, voy a hacer, a ver qué pasa. Y Dios lo honró, amén. Entonces, ¿qué vemos después de todo esto? Que ellos fueron promovidos a posiciones de honra, amén. Cuando uno tiene convicciones firmes, cuando uno le es fiel a Dios, Dios lo honra a uno también, amén. Entonces, cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías entraron al servicio del rey, ¿qué sucedió? Dice ahí la palabra más adelante que los encontraron 10 veces mejores que el resto de jóvenes, amén. Dios les dio ¿qué? Más sabiduría, más gracia, más conocimiento, dice la palabra, en inteligencia, en todas las letras y ciencias, porque eso es lo que hace el Señor, amén. El trabajo en Dios no es en vano. Cuando uno le sirve, Él paga bien, amén. Él los bendice. Cuando estos jóvenes, yo conocí al Señor a los 18 años, hubiese deseado haberlo conocido más temprano, porque desperdicié mucha juventud, mucho tiempo de mi vida. Muchos dirán, uy, pero si a los 18 años, ¿qué tiempo iba a desperdiciar? Sí, cuando uno conoce realmente a Dios y sabe lo que es esto, uno ojalá hubiese deseado nacer en un hogar cristiano para haberle servido todos los días de su vida. Pero aquí hay gran juventud y qué bueno que les sirvan y les sean fieles, porque Dios los va a honrar, amén. Desde que uno se mantenga, Dios lo muestra en su palabra, Dios le honra, Dios le exalta, amén, porque Dios es fiel, amén. Entonces vemos que ellos fueron probados en todo lugar a donde llevaron sus convicciones. Miremos allí en Daniel 4:19 para avanzar. Allí encontramos que Daniel valientemente interpretó los sueños de Nabucodonosor y las consecuencias a las que le llevaría su arrogancia si no cambiaba sus caminos. Daniel 4:19-27, dice la palabra, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Ahí estamos leyendo la parte de cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y no había quien lo interpretase. Dice la palabra, versículo 19 del capítulo 4, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi 1 hora y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo, Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo,
tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo. Y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán dentro de los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Amén. ¿Qué está haciendo aquí Daniel? Está interpretando un sueño que tuvo Nabucodonosor y lo hace de una manera firme, porque el hecho de él decirle estas cosas al emperador, al rey, porque él le habla acerca de lo que le va a suceder. Le dice, si tú no te vuelves misericordioso, si sigues arrogante, te va a suceder esto y aquello. Este joven, mire la convicción que tenía, firmemente le habló, no acomodó el mensaje, sino fue un mensaje claro y firme. Amén. ¿Qué es lo que Dios quiere en estos tiempos? Que hablemos claro. Amén. Hay personas que les da temor hablarle claro a la gente. ¿Por qué? Porque temen que la gente se vaya. O dicen, uy, no, pero si predico de esta manera, la iglesia no va a crecer. Nosotros no nos interesa realmente que la iglesia crezca de gente realmente que no tiene convicciones. Nos interesa que crezca con gente que tenga convicciones. Y para eso hay que predicar una palabra como esta, como Daniel lo hacía. A pesar de que esté ahí el emperador o el rey sentado, a pesar de que hayan doctores, a que hayan abogados, que hayan ingenieros, lo que sea, amén. Porque hay que hacerlo, y Dios lo manda así, Dios lo demandará, amén. Daniel lo hizo y nosotros tenemos que hacerlo, amén. Bendito sea el nombre del Señor. También encontramos en Daniel capítulo 5, del versículo 1 al 31, es largo, vamos a leerlo, que el profeta declaró a Belsasar que su reino había llegado a su fin. Miremos y verá, esta mañana creo que leyeron algo de eso. Habla de la escritura en la pared. Ahí es cuando Belsasar, el hermano Sammy explicaba esta mañana, él había hecho una fiesta y ya después de unos días de fiesta estaba borracho, y cuando las personas están borrachas siempre hacen locuras, y a este emperador o a este rey nada más y nada menos se le ocurrió traer los utensilios que estaban allí de la casa de Jerusalén que habían traído cautivos, que habían traído cuando el padre... ¿Era el papá o era el abuelo? Era el abuelo, había traído de Jerusalén. Lo que pasa es que aquí la palabra dice que era el papá, pero ya la historia habla que era el abuelo. Entonces usted sabe que eso eran utensilios sagrados. Belsasar estaba haciendo una fiesta y se le ocurrió, después de unos días de fiesta, traer los utensilios. ¿Y qué sucedió? Dice que apareció un dedo, ¿cierto? Una mano, y empezó a escribir. ¿Y qué decía esa escritura? Que su reino sería cortado. ¿Y qué hizo el profeta? ¿Le midió al mensaje o habló el mensaje claro? Él no tuvo temor, él sabía que su vida podía correr riesgo, amén. Pero él fue firme y le dijo lo que iba a suceder. Porque es que la palabra nos muestra que en muchas ocasiones sucedió también lo mismo. Pero muchos de los profetas, aún de Dios, les daba temor hablar la palabra como era y empezaban a darle vueltas a la palabra y a decir esto y a decir aquello, acomodando de acuerdo a lo que la persona quiere escuchar. Pero no es lo que la persona quiere escuchar, es lo que la palabra de Dios dice, es lo que Dios nos dice que hablemos, que hagamos, amén. Eso era lo que hacía Daniel. Dios le daba la revelación, porque era un hombre de oración. Daniel oraba 3 veces al día, amén. Él no se la pasaba viendo televisión ni paseando, no, él era un hombre de oración. Oraba en la mañana, al mediodía, en la noche, para subirse a un altar, a dar un mensaje. No se la pasaba en el internet todo el tiempo, no, era orando, era buscando el rostro de Dios. Para ministrar, era orando y buscando el rostro de Dios. Por eso era que Dios le revelaba la palabra, amén. Y él aparte
de no tener temor, porque eso es lo que hace el Señor, le da a uno convicción, le da a uno fe para poder exponer esa palabra sin miedo, amén. Él lo hizo, amén, no tuvo temor y le habló claro al emperador. Mire lo que dice la escritura ahí en el capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra: entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Aquí encontramos dos cosas importantes. Siempre que uno honre a Dios, Dios le honra, como le había dicho. Ahí dice la palabra que el emperador Belsasar, el rey Belsasar, mandó a vestir a Daniel ¿de qué? De púrpura y poner en su cuello un collar de oro. Dios lo honró y lo exaltó, amén. Mientras que Daniel estuvo allí en Babilonia, él siempre ocupó lugares de privilegio. Fue prácticamente el tercer hombre allí después del emperador, amén. Pero también encontramos que Belsasar, el hijo o el nieto de Nabucodonosor, fue el único que no quiso darle la gloria a Dios, ¿sí? Él vio y tal vez le habían contado lo que Dios había hecho a través de Daniel, a través de Ananías, Misael, amén, todos los prodigios que Dios había hecho, pero nunca quiso darle la gloria a Dios. Nabucodonosor, que era su abuelo, a pesar de que él también se glorió, amén, porque eso es lo que el hombre busca cuando no tiene a Dios, amén, que le den gloria a él, amén. Eso es lo que busca el mundo, eso es lo que buscan los cantantes, los actores y aún las personas buscan su propia gloria, pero Daniel no buscaba su propia gloria. Todos los hechos, todos los movimientos que hacía Daniel, su actitud, su manera de comportarse, solo buscaba una cosa: que le dieran la gloria a su Dios, amén. Belsasar fue cortado porque no se arrepintió, no quiso darle la gloria a Dios, diferente a Nabucodonosor. Ahí leímos en el capítulo 4, Dios estableció un tiempo para él. Dice la palabra que después de que él tuvo ese desvarío, vamos allí al capítulo 4, versículo 30, mire lo que sucede con Nabucodonosor después de que Daniel le da esa profecía y no la aceptó. Tuvo que pasar ese molino, tuvo que vivir esa experiencia para después aceptar realmente quién era Dios. Mira lo que dice capítulo 4, versículo 30. Estamos hablando del rey Nabucodonosor. Dice desde el versículo 29. Dice: al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. ¿Se estaba paseando quién? El rey Nabucodonosor. Dice: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Eso es lo que está diciendo Nabucodonosor. ¿No fui yo el que hice este templo? ¿No he sido yo el que he edificado este reino? ¿No ha sido mi fuerza? ¿No ha sido mi ejército? Qué equivocados estamos cuando creemos que somos nosotros, amén. Qué equivocados estamos cuando creemos que es nuestra fuerza, nuestra capacidad. La verdad es que si no fuera por la infinita gracia y misericordia de Dios, no seríamos nada, no estaríamos acá, amén. Ha sido su infinito amor que nos ha alcanzado. Estábamos allí perdidos, no éramos nada, hermanos, y Cristo nos ha alcanzado. Este hombre no reconoció y tristemente vino ese juicio. Dice ahí en el versículo 31, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los bueyes te apacentarán y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, ahí comienza a decir lo que sucedió. Fíjese que hay mucha gente que no se arrepiente como este hombre y Dios le da una y otra oportunidad, amén. Pero Dios tiene que a veces llevarlos hasta lo último, amén, hasta que, como dicen por ahí, hasta que toque fondo, para que entiendan y comprendan. Después de que Nabucodonosor vivió todo esto, versículo 37, ahí es cuando él entendió que el hombre
está aquí en la tierra es para darle la gloria a Dios, amén. Porque solo Él la merece. Versículo 37 dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia, amén. Gloria a Dios. Los altivos, los soberbios, dice la palabra, serán humillados aquel día, amén. Aquel día cuando el Señor venga, dice la palabra, toda rodilla se doblará de lo que está en la tierra y debajo de la tierra, y confesará que Jesucristo es el Señor. Hoy nosotros podemos hacerlo. Usted ya lo hizo, yo ya lo hice, con amor, con humildad, porque entendemos que Él es Dios, amén. Hemos reconocido nuestra necesidad. Sin Él no éramos nada, sin Él no somos nada. Pero allá hay mucha gente soberbia, altiva, que no se humilla, amén. Que son sabios en su propia opinión, en sus propios pensamientos, que no quieren entender que este es el camino, que solo Jesús es el camino, la verdad y la vida, amén. No es la ciencia. Están equivocados, no quieren entender, no quieren comprender. Han endurecido su corazón, como tal vez era el corazón nuestro, amén. Por eso debemos llevarles el mensaje, hermano, tratar de todos los medios, de todas las maneras, que ellos entiendan y comprendan, porque llegará un momento en que ya no tengan oportunidad y ya no descenderán a esta condición como descendió Nabucodonosor, sino descenderán al Seol, descenderán al infierno, hermano, porque esa es la paga del pecado, del que peca, la muerte, amén. El hombre tiene oportunidad mientras tenga vida. Mientras tenga vida, uno tiene oportunidad de arrepentirse. Ya después de muerto no valen misas, no valen rezos, nada de eso sirve. Por eso la palabra dice que es hoy ese día aceptable, hoy es el día de salvación. No dejemos para mañana, tal vez pueda ser demasiado tarde, amén. Mucha gente en este tiempo estará pensando, muchos cristianos que no tienen firmes convicciones, estarán pensando, bueno, hoy es 8, hoy me voy el descansito, regreso por allá hasta el 6 de enero que se acaba Fiesta de Reyes, entre comillas. Qué equivocados están. El Señor puede venir mañana, puede venir pasado mañana, y si no viene tal vez lo pueda llamar usted en cualquier momento. ¿Cuántos accidentes no vemos ahí nomás en el centro, por las avenidas? Tenemos que estar firmes, hermano, amén, convencidos. Nuestra convicción está en el Señor, no en una fiesta navideña, no en una natilla, no en unos buñuelos, amén, no en un momento de placer, está en Dios. No podemos dejar de perder nuestra salvación por algo momentáneo, por un instante, por algo que realmente es pasajero, amén. Gloria al nombre del Señor. Es necesario que nuestras vidas sean santas, que vivamos santa y piadosamente, como dice la palabra, amén, porque a eso el Señor nos ha llamado. Él nos ha cambiado, nos ha transformado, amén, para vivir como Él lo indica en su palabra, no de cualquier manera. No es mi pensamiento, no es su pensamiento, no es a mi manera, no es a su manera, es a la manera de Dios, amén. Qué triste que hoy en día ya no se predique la palabra como es, hermano, y ya tanto pueblo cristiano engañado, bajo una falsa espiritualidad, hermano, pero Dios nos ha puesto aquí para hablar la verdad, amén, para abrirle los ojos, hermano, porque la palabra dice que en los tiempos finales la gente tendrá comezón de oír, amén. Pero si no predicamos esta palabra, entonces ¿a quiénes van a oír? A espíritus engañadores, amén, a falsas doctrinas, amén. Porque, hermano, déjeme decirle que por mucha innovación que haya en las nuevas sectas, en las nuevas religiones que hay por ahí, cuando esta palabra se predica, y esa palabra se predica con unción, con fuego de Dios, no hay corazón que resista, no hay persona que resista, amén. Porque el Espíritu convence aún al más vil pecador. El Espíritu de Dios puede convencer al corazón más endurecido, hermano. Yo he visto gente que odiaba el Evangelio, que injuriaba acerca de esto, que decía, nunca me verán en una iglesia. Los he visto llegar, hermano, los he visto humillarse delante de la presencia de Dios. Porque es que cuando Dios decide tratar con una persona, no hay diablo, no hay cadenas de vicio, no hay droga, no hay adulterio, no hay nada en este mundo que pueda detener la operación del poder de Dios. Porque es que predicamos es un evangelio de poder, amén. No predicamos una religión, predicamos vida, amén. Porque Jesús vive, gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos saben que Cristo está vivo, amén? Él nos ha cambiado, hermano, y esto es una realidad. Esto no es una mentira, esto no es un engaño, esto no es un lavado de cerebro.
Y como decía una hermana días atrás, y si es un lavado de cerebro, que me lo laven otra vez, porque es que esta es una mejor vida que la vida que vivíamos allá. Éramos borrachos, mujeriegos, golpeábamos a nuestras esposas, hacíamos lo malo, estábamos perdidos y ahora tenemos una mejor vida. Ya usted este diciembre no va a amanecer rascado, como dicen por ahí, borracho, con una botella en su mano. No, usted va a amanecer bien, normal. Va a coger a su familia, la va a llevar a dar un paseo al parque, le va a gastar un helado a sus hijos, a su esposa. Eso es vida, hermano, no la vida pasada, que nos tenía encadenados, viciados, a algo sin sentido, borrachos por ahí botados, hermanos, sin camisa, perdidos, sin noción de la vida. Peor que los animales, porque en eso se ha convertido el hombre. Cuando el hombre deja a Dios a un lado, en eso se convierte, peor que un animal. Qué triste la condición en la que hemos llegado en estos tiempos. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios, porque ya no hay temor de Dios, amén. Y aún dentro del pueblo cristiano, usted verá muchos cristianos en esta época haciendo cosas que realmente dan mucho que decir, amén. Gente sin convicción, simplemente movidos por preferencias, por conciertos, porque eso está de moda. Las iglesias hoy en día usan a los artistas para atraer a la gente, y la gente corre y corre a ver un concierto, a saltar porque es lo que les agrada, a alimentar su carne, un momento de distracción, pero siguen huecos y vacíos, porque eso no llena, amén. Porque ahí no hay verdadera palabra, hermano. Esta es la verdadera palabra, la que sacia nuestra alma, amén. Esa sed que el mundo no puede saciar, amén. El mundo, por mucho alimento que nos dé, no puede saciar lo que esta palabra nos da. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan de vida, amén. Y es ese pan que debemos comer, su palabra, amén. Aunque a veces parezca amarga, pero es necesaria, amén. Porque nos espera una mejor vida, amén. Él fue a preparar morada para nosotros. ¿Cuántos quieren ir a ese lugar, amén? Vale la pena, hermano. Allí Dios enjuagará toda lágrima. Tal vez si usted está sufriendo, si usted lleva una carga, una enfermedad, no se preocupe. El apóstol Pablo llevó cargas, problemas, enfermedades, y él decía: estoy atribulado, pero no angustiado, amén. Como cristianos tenemos problemas, pero es que la ventaja es que tenemos a Dios. Ya no nos angustiamos como cuando éramos mundanos. Podemos sentirnos enfermos, pero es que nuestra confianza está en que Dios nos puede sanar en cualquier momento. Y si Dios nos llama a su presencia, pues mejor para nosotros. Como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, amén. Porque este cuerpo, hermano, ¿cuántos no anhelamos ya soltarlo? Un cuerpo viciado que nos pide dormir, que nos pide comer, amén. El espíritu es lo que realmente nos eleva a la presencia de Dios, pero este cuerpo, hermano, se enferma. ¿Qué tal donde el Señor no viniera y nos transformara, como dice la palabra? ¿Qué sería de nosotros? Porque realmente vivir en este cuerpo, hermano, con tantos problemas que hay hoy en día, no vale la pena, amén. Vale la pena es vivir con Él eternamente. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Sigamos, hermano. Entonces, ¿qué podemos esperar cuando vivimos por convicciones? ¿Qué puede usted esperar cuando vive por convicciones? ¿Qué puedo yo esperar cuando vivo por convicciones? Primero que todo, pruebas y sufrimientos, amén. El camino del Señor es un camino de pruebas, es un camino de sufrimientos. Por eso es que no es un camino fácil. La palabra lo dice: no es un camino ancho, sino es un camino angosto, amén. Entonces, cuando nosotros queremos agradar a Dios y ser firmes en Él, en las convicciones, vamos a sufrir como sufrió Daniel. No quiero entrar mucho en detalles, pero usted sabe que Daniel, por mantenerse firme en sus convicciones, él fue mandado al foso de leones, amén. Sadrach, Mesach y Abednego fueron enviados al horno de fuego, gloria al nombre de Cristo. Sufrieron, fueron probados hasta el límite, amén. Como tal vez usted y yo hemos sido probados, como tal vez usted y yo seremos probados, amén. El Señor dice que tendremos aflicciones. Dios va a probar nuestra fe como el oro, amén. Porque a través de las pruebas, a través de esas circunstancias difíciles que vivimos, Dios nos hace mejores cada día, amén. El oro a través del fuego es más puro, amén. Y usted y yo a través de las pruebas también, Dios nos saca mejores cristianos, con mayor experiencia,
más capacidad para aconsejar, tantas cosas que nos ayudan cuando somos probados, amén. Usted verá que cuando Daniel llegó a su vejez, ya se le siente ese peso, amén. Era un hombre de una formación única, un hombre muy diferente a cuando llegó, a pesar de que tenía convicciones. Usted sabe que el pasar de los años, las pruebas y todas estas cosas, como dice la palabra, le dan a las personas un mayor peso de gloria, amén. Ya las palabras de él tenían un mayor peso, gloria al nombre de Cristo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pruebas y sufrimientos, pero lo bueno es que estamos con el Señor. Pero no solo pruebas, no solo sufrimientos, también en medio de la prueba y del sufrimiento podemos esperar ¿qué? La protección de Dios, amén. Dios es escudo alrededor de los que le temen y los defiende, amén. Dios descendió y dice la palabra que el rey amaba a Daniel, porque él esa noche, dice la escritura, que el rey cuando supo que le tocaba por obligación, por el edicto, mandar a Daniel allá al foso de los leones, él se preocupó, dice que trabajó todo ese día tratando de libertarlo de lo que le iba a suceder y no pudo hacerlo, y dice que entonces él esa noche al acostarse dice que no pudo conciliar el sueño y dice que ayunó y se la pasó orando, y apenas amaneció, corrió y preguntó: Daniel, ¿tu Dios ha podido librarte? Y Daniel dijo: sí, rey, Dios ha podido librarme. Dice que él envió su ángel y ¿qué hizo? Cerró la boca de los leones, amén, porque Dios ha prometido que él enviará su ángel para que acampe alrededor nuestro y nos defienda, amén. Él cerrará la boca de leones, amén, amén. Él es fiel. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Gloria al nombre del Señor. También Sadrach y Abednego tuvieron la protección de Dios. Dice que el rey se enfureció tanto que mandó a calentar 10 veces más, 7 veces más el horno, tanto que los soldados que fueron a echar allí a Sadrach, Mesach y Abednego fueron calcinados y a ellos no les pasó nada. Cuando los sacaron ni siquiera olían a quemado. Bendito sea el nombre del Señor, porque eso es lo que Dios hace. Nuestro Dios es un Dios grande, amén. Es un Dios al que usted puede clamar y Él le va a responder, amén. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Él no es de palo, Él no es de yeso, amén. Él es espíritu, amén. Y sepa que Él está aquí en esta noche, amén. Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Él está aquí para ayudarlo, para seguirlo protegiendo, para libertarlo, para romper esas cadenas. Cuando el enemigo venga como león, Él levantará bandera, amén, porque Él es real, bendito sea el nombre de Cristo. Entonces, también vemos que ellos fueron promovidos. Ya leímos ahí cuando Daniel le interpretó el sueño a Belsasar, que fue promovido. También Sadrach, Mesach y Abednego. Allí habían 3 gobernadores, había 120 sátrapas y Daniel estaba sobre las 120 provincias. Era uno de los principales gobernadores y dice la palabra que aún era mayor que los 2 que gobernaban con él. Entonces podemos decir que estaba después del emperador, porque eso es lo que Dios hace. Cuando uno le honra, Dios lo promueve a uno, amén. ¿Cuántas personas que están aquí no llegaron sin nada o llegaron sin nada y Dios los ha ido levantando y ahora ocupan lugares de privilegio, amén? Donde trabajan, tienen ya sus propios negocios, porque eso es lo que Dios hace. O sea, esto no es un cuento, no es solamente porque está escrito aquí en la Biblia, sino es una realidad que muchos hemos vivido. Somos testimonio vivo de lo que Dios hace. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo más importante, ya hemos también hablado un poco de eso, es que cuando nosotros vivimos por convicciones, también nosotros vamos a ver resultados en las vidas de otras personas, amén. Los reyes a quienes Daniel sirvió tuvieron que reconocer al Dios verdadero, o más bien tuvieron que reconocer que el Dios verdadero al que Daniel servía era Jehová, amén, no sus dioses. Dice, la gente a su alrededor quiere saber si su vida es consecuente con los principios bíblicos. Eso es lo que las personas que están alrededor nuestro están esperando, cómo usted y yo actuamos en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, cómo es su proceder, cómo es su hablar. Eso es muy importante.
¿Cómo usted enfrenta la situación? Aún uno como padre en el hogar, delante de sus hijos, delante de su esposa. ¿Será que se achicopala en medio de la enfermedad, en medio de esa prueba, en medio de esa escasez y comienza a decir cosas fuera de la palabra? O más bien dice: Señor, confío en ti. Yo sé que esto será momentáneo, tú tienes el control. Esa es la actitud que Dios quiere que tengamos delante de las personas, que vean que realmente en nosotros hay fe, que vean que realmente en nosotros hay convicciones. ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es mi actitud delante de todo lo que enfrentamos a diario? Tiene que ser una actitud positiva, conforme a lo que Dios nos establece en su palabra. Nuestro vocabulario debe ser un vocabulario de fe, amén. Como dice la Escritura, llamar las cosas que no son como si fuesen, tener la certeza de que Dios tiene el control, de que Él tiene el dominio, amén. Que a Dios nada le queda grande, gloria al nombre de Cristo. Y para eso hay que estar leyendo la palabra, porque si no viene el problema y si usted no tiene fe, ¿cómo hace? ¿En quién va a creer? Porque hay problemas que el hombre no puede solucionar, ni su amigo, ni su mamá, ni su papá, ni el jefe de la empresa. Hay cosas que realmente solamente las podemos dejar es al Señor. Entonces, si no leemos la palabra, no hay fe, porque la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Hay muchas personas que están raquíticas espiritualmente. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, porque el solo hecho de nosotros estar estudiando acá, de estar leyendo estos textos, hermano, cierto que lo llena uno de fe, saber que ellos pudieron, saber que nuestros problemas son mucho menores a los que ellos vivieron. Ellos estaban sin familia, desterrados. Aquí usted tiene a su familia, y si no está aquí su familia, tiene una familia cristiana. Es un país donde permiten predicar el evangelio. Allá era otro cuento. Tenían que estar ellos cada día arriesgando su vida por sus principios, por sus convicciones. Nosotros andamos en bendición y en victoria. ¿Y será que nos comportamos iguales como ellos se comportaban o nuestra actitud es diferente? Tenemos que mirar eso, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Miremos Daniel 3:28 para terminar. Mire cómo ellos lograron impactar la vida de Nabucodonosor. Dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. ¿Cuántos lo creen? Volvamos a leer Daniel 4:37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan en soberbia. Amén. Daniel 6:25 al 27. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo alaban? ¿Cuántos lo exaltan en esta hora? Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Entonces vemos lo que causó tener firmes convicciones. Vale la pena, amén. Hizo que estos reyes, estos gobernadores mandaran decretos, y la gente, aunque tenía a su otro Dios, tuvieron que reconocer que Dios era realmente el Dios real, amén. El Dios hacedor de maravillas. Los otros simplemente eran dioses paganos. Eso es lo que usted y yo vamos a lograr cuando tengamos firmes convicciones, porque las tenemos, amén. Yo creo, no cuando las tengamos, las tenemos, gloria al nombre de Cristo. Entonces concluimos. Encontramos que Daniel nos provee un ejemplo poderoso de cómo defender nuestras convicciones. Él vivía en un pueblo extranjero, lejos de los valores familiares. Los babilonios habían planeado amoldearlo a su cultura pagana para desarraigarlo de sus convicciones. Era una sociedad secularizada, donde se requería cristianos que, como Daniel, no contaminen ni comprometan su relación con Dios frente a las presiones que enfrentan. Se necesita de cristianos genuinos con principios inmutables e inalterables, que sean inamovibles a las influencias de los estándares sociales y basen sus convicciones
en la palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pónganse sobre sus pies. Damos concluido en esta tarde. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén.